Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo, no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. Capítulo 9. Dominio del psiquismo consciente. 1. La mente puede modificarse por sí misma. 2. El conocimiento y la voluntad. 3. Directivas generales. 4. Una ayuda para el cultivo de la agudeza sensorial y de la facultad de observación. 5. Dos prácticas extremadamente eficaces. 6. Las palabras y las definiciones. 7. La actividad rejuvenecedora. 1. La mente puede modificarse por sí misma. ¿Cómo puede el psiquismo consciente controlarse a sí mismo? He aquí una cuestión que podría dar lugar a disertaciones análogas a la de M. du Portal, citada en la página 14. Se concibe que la conciencia pueda obrar sobre el inconsciente, pero en cuanto a que pueda automodificarse deliberadamente y desdoblarse en dos personalidades hasta el punto de poderse regir por sí misma, se hace preciso preguntarse cuáles serían los misteriosos mecanismos y cuál la determinación inicial que les permitirían conseguirlo. Nuestras disposiciones intelectuales primitivas, lo mismo que nuestras disposiciones afectivas, son el resultado de condicionamientos hereditarios o innatos, pero no por ello es menos evidente que una serie de nociones bebidas en una fuente exterior y reflejadas luego por la conciencia puede engendrar considerables modificaciones. Sería difícil, dice Poyer, negar que al lado de otros factores de individualización no tenga la voluntad reflexiva una participación en la formación del carácter. No es necesario para ello admitir la intervención de un libre albedrío inexplicable que venga a interrumpir la serie de causas. Cualquiera que sea la opinión que se sustente acerca de este último punto, no por ello resulta menos evidente que el hombre es capaz de representarse a sí mismo su acción futura y de intervenir para modificar su personalidad, por medios múltiples, como asimismo el mundo que le rodea. El mismo autor agrega: la evolución psicológica del individuo no está solamente condicionada por las leyes biológicas que rigen el desenvolvimiento de su sistema nervioso o por las influencias exteriores, físicas o sociales que actúan sobre él, sino que existe también una evolución interior, preparada, voluntaria, que es el producto de su voluntad y de su reflexión personal. Por otra parte, no perdamos de vista que la concepción unientidaria de la individualidad humana no es, a fin de cuentas, más que una hipótesis, cuyos principales atractivos, tales como la oficialidad y la actualidad, no hipnotizan a todos los espíritus. La hipótesis multientidaria, nacida de las doctrinas esotéricas orientales, explica con mayor precisión que la preceden determinados hechos psicológicos y ciertos fenómenos psíquicos,
pero lo mismo que la otra, esta hipótesis requiere examen también. No obstante, en lo que se refiere a la posibilidad existente en todo individuo de modificar su psiquismo consciente, la hipótesis multientidaria es digna de atención. Esta hipótesis distingue, efectivamente, el principio individual, el ego, y lo diferencia de aquellos de sus vehículos que localizan respectivamente la conciencia y el inconsciente. Para no repetir lo que ya hemos dejado consignado en nuestra obra Ciencia Oculta, remitimos a dicha obra al lector deseoso de iniciarse en las curiosas concepciones del hermetismo. 2. El conocimiento y la voluntad. La mente se manifiesta a la vez como centro rector y como centro discernidor. Cuanto mayor es su actividad, tanto más se desarrollan sus aptitudes discernidoras y rectoras. Para dominar el psiquismo consciente, es decir, para gobernar su actividad y su desarrollo, es menester dirigirlo de conformidad con aquellos principios cuya observancia fortifica la voluntad y hace más elásticos los mecanismos que concurren al conocimiento. La práctica de las indicaciones expuestas en los precedentes capítulos contribuye ampliamente al robustecimiento de las modalidades rectoras de la mente. El solo hecho de ir ejecutando hora tras hora aquello que se determinó de antemano, a pesar de todas las incitaciones contrarias, procedentes tanto del interior como del exterior, aumenta el ascendiente de la conciencia, no solamente sobre los automatismos, sino incluso sobre el mismo intelecto, de tal suerte, el lector que, aunque sea en escasa proporción, se haya ajustado a cuanto hasta aquí hemos venido exponiendo, tendrá ocasión de observar una mejoría apreciable en sus mecanismos intelectuales. Las tareas que ponen en ejercicio la atención, la memoria y el juicio, en una palabra, el trabajo cerebral, les serán mucho más fáciles. Por otra parte, las resistencias que tendían a hacer fracasar los esfuerzos de su voluntad habrán disminuido sensiblemente. Con ejemplo banal, pero elocuente, diremos que ya no existirá ese estado de fluctuación y de torpeza que media entre el momento de despertarse y el de saltar del lecho, como tampoco entre el momento de poner manos a la obra y el pasaje inmediato a la ejecución, entre el recuerdo de la decisión de abstenerse y la propia abstención, etcétera, etcétera. 3. Directivas generales. Veamos ahora la manera de dar el máximo de vigor y de lucidez a las modalidades discernidoras. Ante todo, es preciso poner en regla la agudez de los 5 sentidos, toda vez que por su mediación adquirimos conocimiento del mundo exterior. En segundo lugar, el individuo debe adiestrarse a reflejar metódicamente las percepciones sensoriales, definir, valorar y comparar los objetos, los individuos y las manifestaciones. Y en tercer lugar, procurará cultivar el sentido de las analogías, de las diferenciaciones, de las realidades, singularmente las relaciones de conexión y las de causa y efecto. A ciertas personas, todo esto les parecerá sumamente abstracto. Prácticamente 7 indicaciones bastarán a satisfacer todo el programa. Helas aquí. Primera, compruébese, o que lo compruebe el especialista, si son normales las agudezas visual, auditiva y táctil. Los sentidos del olfato y del gusto no tienen tanta importancia. Segunda, obsérvese atentamente todo cuanto cae dentro del radio de acción de los indicados sentidos. Detállese, inventaríese los objetos a simple vista. Reconstrúyase su historia partiendo de la materia prima hasta el término de la elaboración y compáreselos con otros semejantes. Amplíese el punto de observación hasta concepciones de orden industrial o económico con relación a cada objeto. Tercera, contémplese el reino mineral, el vegetal y el animal, cuidando mucho del detalle, de las proporciones y del conjunto.
Recúrrase a sistemas de clasificación que permitan coordinar en series los minerales, los vegetales y los animales objetos de examen. Cuarta, obsérvense las personas tanto en lo físico como en lo moral. Hágase de cada una de ellas interiormente su retrato visual, auditivo y psicológico fiel y vivo. Quinta, distíngase exactamente lo que diferencia las diversas individualidades conocidas. Esfuércese el observador en discernir el nivel de sus conocimientos, su valor especulativo y realizador, las características de su sensibilidad, sus tendencias, inclinaciones y aptitudes. Obsérvese la diferencia que existe entre lo que cada individuo se cree y lo que es en realidad, entre lo que parece ser y lo que es. Sexta, todo hecho material o psicológico es el resultado de un encadenamiento causal y tiende a engendrar efectos que a su vez se convertirán en las causas. Ejercítese el observador en remontar de los efectos a las causas y en pronosticar sus efectos. Séptima, entre las diversas afirmaciones u opiniones que se presentan al individuo, bien oralmente, bien por escrito, éste debe discernir cuidadosamente cuáles son las que reposan sobre hechos comprobados, sobre evidencias ciertas y cuáles son discutibles, improbables o erróneas. 4. Una ayuda para el cultivo de la agudeza sensorial y de la facultad de observación. La reconstitución minuciosa de los recuerdos visuales, auditivos, táctiles, gustativos y olfativos, registrados en el transcurso de un día, más o menos lejano, constituye a nuestro juicio uno de los mejores ejercicios de desenvolvimiento mental. Supongamos que el lector ha realizado un viaje hace 6 meses. Pues bien, trate de revivirlo exactamente desde el momento de sacar el billete hasta el instante del regreso. Procure revivir con el pensamiento las personas con quien se ha cruzado o conversado, teniendo en cuenta su rostro, su indumentaria respectiva, los objetos de que eran portadoras. Haga por evocar su timbre de voz, los ruidos oídos durante el trayecto, las paradas, etc. Contemple nuevamente el paisaje, recuerde los aspectos que más llamaron su atención, procure reconstruir sus estados de conciencia, sus impresiones, etc. Siga con el pensamiento el curso de todas las peripecias del viaje, sin precipitación, atentamente, procurando que la trama de las imágenes sucesivas no se interrumpa. Este ejercicio, lo mismo que el siguiente, forman un molde sumamente fiel del desarrollo mental. El lector escuchó ayer una frase melódica o una obra sinfónica. Procure hoy evocarlas mentalmente. A menos que el lector esté auditivamente, excepcionalmente dotado, las sonoridades registradas durante la víspera no surgirán de su memoria al primer requerimiento. Preludiarán al principio vagos bosquejos que poco a poco se irán rectificando y tras diversas vacilaciones se irán ordenando. Este entrenamiento puede llevarse muy lejos. Tras de haber dominado el recuerdo de los contornos melódicos más sencillos, se intenta evocar las líneas armónicas superpuestas y diversos timbres orquestales simultáneos. De esta suerte se adquiere la facultad de oír y de reoír a la vez, paulatinamente, lo mismo el conjunto orquestal que la obra aislada de cada uno de los ejecutantes. Por este mismo procedimiento se puede intentar provocar la reviviscencia de imágenes olfativas, táctiles o gustativas. El tiempo necesario para hacer estas prácticas puede hallarse en los momentos en que no nos reclama ninguna tarea, en los instantes en que la tendencia espontánea del espíritu ande vagarosa, por ejemplo, mientras esperamos que acuda el sueño o durante un viaje en coche. En la cultura de las facultades mentales, como en toda otra cosa, dice Annie Besant, cierto pequeño ejercicio, repetido diariamente, es mucho más eficaz que un gran esfuerzo seguido de un periodo de inacción.
Deberíamos imponernos cotidianamente la pequeña tarea de observar cuidadosamente una cosa cualquiera, representándonosla espiritualmente en todos sus detalles, manteniendo nuestro espíritu fijo sobre ella durante cierto tiempo, lo mismo que los ojos pueden fijarse sobre cualquier objeto. Al día siguiente evocaríamos la imagen, reproduciéndola con tal exactitud posible, y seguidamente la compararíamos con el objeto, observando las inexactitudes en que habíamos incurrido. Si consagrásemos diariamente 5 minutos a este ejercicio, observando alternativamente un objeto, figurándonoslo en nuestra mente, evocando su imagen tal como nos pareció el día anterior y comparándola hoy con el objeto, podríamos mejorar nuestra memoria rápidamente y a buen seguro que mejoraríamos también nuestras facultades de observación, de atención, de imaginación y de concentración. En una palabra, labraríamos el cuerpo mental y lo haríamos apto mucho más rápidamente que lo hace la naturaleza cuando no se la ayuda a llenar sus funciones con éxito y utilidad. Nadie se somete a un ejercicio como el indicado sin experimentar prontamente sus efectos, y quien lo pone en práctica pronto tiene la satisfacción de saber que sus facultades mentales han progresado y están mucho más sometidas al control de la voluntad. El autor de este pasaje, Madame Annie Besant, conocidísima como una de las grandes maestras del esoterismo oriental, entiende por cuerpo mental aquel que los vehículos del ego que localiza la conciencia psicológica. 5. Dos prácticas extremadamente eficaces. El primero de estos dos ejercicios ha sido ya resumido en otro capítulo. Consiste en condensar en un texto, lo más breve posible, la substancia de otro texto más o menos extenso. Esta operación requiere, primeramente, la íntegra asimilación del tema que se ha de resumir, y segundamente, la creación de una serie de fórmulas concisas que expresen claramente las ideas esenciales del referido tema. Por este procedimiento se resumirán cuentos, novelas, obras didácticas, todo o parte de ciertos sistemas filosóficos, etc. Este trabajo de composición ejercita todas las facultades, desarrolla la concentración del espíritu, la seguridad del juicio, la claridad de elocución, etc. Al principio se facilitará este ejercicio recurriendo frecuentemente al texto que se quiere resumir. Después, se intentará reconstruirlo solo de memoria. Poco a poco será posible, tras la audición de una conferencia, de un discurso o sermón, hacer el resumen de los mismos, bien por escrito, bien oralmente. A determinadas personas, estos ejercicios les parecerán fatigosos y carentes de todo atractivo. No obstante, nosotros invitamos al lector a que no vacile en emprenderlos y en superar las dificultades que se le presenten, en la seguridad de que los resultados compensarán largamente lo molesto de la tarea. Toda persona familiarizada con la práctica del resumen sintético adquiere una lucidez de espíritu y un vigor cerebral verdaderamente excepcionales. El segundo ejercicio capital, si se quiere llegar a gobernar el pensamiento propio, consiste en reflexionar sucesivamente en el transcurso de unos 30 minutos sobre 3 temas diferentes, a razón de 10 minutos por cada uno de ellos. Así, la mente se acostumbra a pasar cómodamente de una a otra ocupación, concentrándose profundamente sobre cada una de ellas independientemente. 6. Las palabras y las definiciones. Más o menos frecuentemente leemos u oímos palabras cuyo empleo no nos es familiar. Es muy importante para poder ejercer un dominio sobre la mente no pasar por alto ninguna de estas palabras, sino por el contrario, recomendamos anotarlas y recurrir al diccionario con el fin de conocer su significado exacto. Incluso entre los términos que usamos corrientemente,
Hay algunos de ellos cuyo sentido preciso ignoramos. Esto es una laguna que es preciso colmar. En este mismo orden de cosas, es sumamente útil buscar las palabras más expresivas y la clara definición de los objetos y manifestaciones que nos proponemos examinar u observar. 7. La actividad rejuvenecedora. Lejos de extenuar el psiquismo superior, su actividad, regular y metódica, perpetúa el vigor de aquel. El abandono, la somnolencia de las facultades discernidoras, por el contrario, determinan la atonía y la caducidad prematura. Examine el lector a los hombres de espíritu activo que le rodean. Comprobará que su pensamiento permanece despierto, vivo, sutil, hasta una edad avanzada. Camilo Flammarion, que fue un magnífico ejemplo de lucidez mental, prolongada hasta la más extrema vejez, escribía en 1920: Todos mis contemporáneos han conocido en París a escritores como Victor Hugo, Lamartine y Le Goubre, historiadores como Thiers, Mignet y Henri Martin, eruditos como Barthélemy Saint-Hilaire y sabios como Chevreul, que han puesto de manifiesto hasta muy avanzada edad la juventud de sus almas. Prudente es no imitar a los hombres, muy numerosos por cierto, que apenas han terminado sus estudios, dejan que envejezca su psiquismo superior y prontamente se inhabilitan para el ejercicio de altas facultades intelectuales. Para evitar esto, es menester procurar ampliar y elevar constantemente el campo de la propia comprensión y el nivel de los conocimientos.